Hay silencios que pesan más que 1000 gritos, ¿no le parece a usted? Esos que se instalan en el alma y se convierten en un eco perpetuo de lo que pudo ser y no fue. Yo, Lorenzo Vargas, a mis 72 años, conocí el silencio más demoledor de todos, el que sigue a las palabras que destrozan un corazón de padre. Papá, tú ya no perteneces aquí. 7 palabras que mi hija Isabel pronunció con una frialdad que aún me hiela la sangre. Pero lo que ella no sabía es que, a veces, el silencio no es rendición, sino la calma que precede a la tormenta más justa. Permítame que le cuente mi historia, no desde la rabia, sino desde la serenidad que da haber reconquistado mi propio destino. Todo comenzó hace ya casi un año, en esta casa que fue el refugio de mis sueños durante más de 3 décadas. Aquí crié a Isabel después de que su madre, mi adorada Elena, nos dejara hace 6 años. Ella era mi razón de ser, la luz que guiaba mis pasos. Pero las luces a veces se apagan sin previo aviso. Isabel, con sus 43 años, era una abogada exitosa, divorciada, y madre de mis 2 nietas, Clara y Lucía. Al principio, tras la partida de Elena, nuestras vidas se entrelazaban en domingos llenos de risas y almuerzos compartidos, pero poco a poco, un distanciamiento silencioso se fue instalando entre nosotros. Las visitas se espaciaron, las llamadas se volvieron breves y yo, como un tonto, me aferraba a la esperanza de que era solo una fase. El cambio verdadero llegó con Ricardo, un promotor inmobiliario de 48 años que apareció en su vida como un vendaval. Hombre de sonrisa fácil y palabras seductoras, pronto se ganó su confianza, y yo, iluso de mí, me alegré por su felicidad. Papá, Ricardo y yo vamos a vivir juntos, me anunció un día. Necesitamos un hogar grande para formar una nueva familia. Mi corazón se llenó de alegría por ella, pero una inquietud sutil empezó a rondarme. ¿Y ya tienen algo en vista?, pregunté, tratando de disimular mi temor. Sí, papá, respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hemos pensado que esta casa sería ideal. ¿Ideal? Esta casa donde Isabel dio sus primeros pasos, donde Elena y yo tejimos nuestros mejores recuerdos, donde cada rincón guarda el eco de nuestra historia. ¿Quieren que se las preste por un tiempo?, ofrecí, intentando aferrarme a un hilo de esperanza. No, papá, queremos que nos las cedas, para siempre. Las palabras cayeron como piedras sobre mi pecho. Ceder mi hogar, el santuario de mis memorias. Tú ya no la necesitas, añadió con una frialdad que me dejó sin aliento. Es un espacio inmenso para ti solo. Nosotros la llenaremos de vida. ¿Y mi vida? ¿Qué valía mi vida para ella? Piénsalo con lógica, papá, insistió. Tienes 72 años, estás solo, la casa se te viene encima, no puedes mantenerla como antes. ¿Que yo no podía mantenerla? Yo, que durante 40 años trabajé como ingeniero químico, que viajé por medio mundo construyendo un legado, ¿no podía cuidar de mi propio hogar? Hay apartamentos tutelados preciosos, continuó, como si me estuviera haciendo un favor, más pequeños, seguros, ideales para tu edad. Me estaba expulsando de mi propia historia y lo hacía vestido de preocupación filial. Las semanas que siguieron fueron un martirio lento y constante. Ricardo se presentaba a menudo, siempre con excusas para ayudar, pero sus ojos recorrían las estancias como un tasador. Don Lorenzo, usted estará mucho más a gusto en un entorno más adecuado a sus necesidades, me decía con esa voz melosa que me erizaba la piel. ¿Adecuado a mis necesidades? Como si yo fuera un mueble viejo que había que reubicar. Empecé a notar cómo mis cosas desaparecían poco a poco, cómo mis libros eran reemplazados por decoraciones modernas, cómo el alma de mi casa se iba desvaneciendo. Y entonces llegó el día que lo cambió todo. Isabel llegó con Ricardo y un cerrajero. Papá, hemos decidido cambiar las cerraduras por seguridad, anunció. ¿Cambiar las cerraduras de mi fortaleza? Papá, esta ya no es tu casa.
Ricardo y yo firmamos la transferencia de propiedad ayer. Tú firmaste los papeles la semana pasada. ¿Papeles? Esos documentos que me había traído diciendo que eran para actualizar mis datos de pensión. Los había firmado con confianza, creyendo en la bondad de mi hija. Ahora comprendía la magnitud de la traición. ¿Me estás diciendo que te regalé mi casa sin saberlo?, pregunté con la voz quebrada. Papá, sabías perfectamente lo que firmabas. No te hagas el desorientado ahora. Isabel, mi hija, la que yo había criado con amor, usaba mi confianza para despojarme de todo. ¿Dónde están mis cosas?, imploré, notando los vacíos en los estantes. Las hemos puesto en un guardamuebles. Cuando te instales en tu nuevo piso, te las llevamos. Habían empaquetado mi vida sin mi permiso, y entonces extendió su mano y dijo esas palabras que aún resuenan en mis sueños. Dame las llaves, papá. Tú ya no perteneces aquí. La miré, buscando en sus ojos a la niña que alguna vez fue, pero solo vi a una extraña. Saqué las llaves de mi bolsillo. Pesaban como si llevara todo mi pasado en ellas. Se las entregué en silencio. Gracias, papá, dijo, como si le hubiera pasado el sal. Salí de mi hogar con una maleta pequeña, sintiendo que una parte de mí se quedaba atrás para siempre. Pero lo que Isabel no sabía, lo que nadie en esa casa sabía, es que yo no era el anciano vulnerable que ellos creían. Durante 40 años, había sido ingeniero químico para corporaciones internacionales, pero mi verdadero legado estaba en las sombras. Era el dueño secreto de 18 patentes de polímeros avanzados que generaban regalías millonarias cada trimestre. Cada vez que un hospital usaba un implante con mi tecnología, yo ganaba dinero. Cada vez que un satélite despegaba con mis compuestos, yo ganaba dinero. Durante décadas, ese flujo constante de capital se había acumulado en cuentas seguras en el extranjero. Zúrich, las Islas Caimán, Singapur. Mi fortuna ascendía a más de $25 millones, con ingresos pasivos de $250,000 mensuales. Isabel siempre creyó que era un hombre de clase media alta, que vivía de su pensión. Nunca supo la verdad, porque yo preferí la discreción a la ostentación. Y ahora, esa discreción se convertía en mi mejor arma. Esa noche, en una suite de lujo con vistas a la ciudad, tomé la decisión más importante de mi vida. Si mi hija prefería quedarse con las paredes en lugar de valorar al hombre que las construyó, yo le daría una lección que nunca olvidaría. Con el corazón roto pero la mente clara, ejecuté mi plan. Primero llamé a mi gestor en las Islas Caimán. «Señor Vargas, ¿está seguro de este movimiento?», me preguntó. «Totalmente seguro», respondí. «Liquide todas mis cuentas nacionales y transfiera los fondos al extranjero». En horas, $5.5 millones desaparecieron del sistema bancario local. Luego, contacté a mi abogado en Zúrich. «Active el protocolo Amanecer Dorado», ordené. «Nueva identidad, nueva residencia, liquidación de todos los vínculos». En 48 horas, Lorenzo Vargas dejaría de existir. Después, llamé a mi corredor de bolsa en Londres. «Liquide todas mis carteras locales», dije. «No quiero un solo activo en este país». Y por último, la llamada más dulce, a una inmobiliaria de ultralujo en el lago de Como. «Deseo adquirir una villa, la mejor que tengan, pago al contado». ¿Se da cuenta? A veces la venganza más elegante es la que se sirve en silencio, lejos del ruido y la furia. Al día siguiente Isabel me llamó. «Papá, ¿qué tal? ¿Te gusta el apartamento que Ricardo te encontró?» «Hija, he decidido no mudarme allí», respondí con calma. «¿Por qué? Si es perfecto para ti». «Porque he encontrado algo superior». «¿Superior? ¿Dónde?» «Es una sorpresa. Pronto lo sabrás». Colgué, saboreando su confusión. Esa tarde fui al banco principal y vi cómo Isabel entraba, segura de sí misma, y salía minutos después, pálida y temblorosa. Su llamada fue inmediata. «Papá, ¿qué has hecho?
He ido al banco y me han dicho que has cerrado todas tus cuentas. Así es, confirmé. Pero, ¿por qué? ¿Dónde está el dinero? En un lugar seguro. Papá, me han dicho que tenías más de 5 millones de dólares. Tengo bastante más que eso, Isabel, muchísimo más. El silencio al otro lado del teléfono fue elocuente. ¿De dónde ha salido todo ese dinero?, balbuceó. De 40 años de trabajo que nunca te molestaste en comprender, de patentes que desconocías, de una vida de prudencia mientras tú solo veías a un pobre jubilado. Su voz se quebró. Papá, cometí un error. No, Isabel, no cometiste un error, cometiste un robo. Usaste mi amor para estafarme. Por favor, vuelve, lo arreglaremos. ¿Volver a dónde? Tú misma me dijiste que ya no pertenecía allí. Colgué sabiendo que la siguiente fase de mi plan comenzaba. Mientras yo volaba hacia Italia, hacia mi nueva vida como Matteo Rossi, Isabel enfrentaba las consecuencias de sus actos. Sin mi apoyo económico, su mundo se derrumbó. Ricardo, el hombre que solo buscaba seguridad financiera, la abandonó, llevándose a sus hijos. La casa que me habían robado tuvo que venderla a mitad de precio, porque no podía pagar la hipoteca. Mis nietas, confundidas y tristes, preguntaban por mí sin cesar. ¿Se imagina el dolor de saber que tus seres queridos sufren por tu decisión? Pero a veces, el dolor es necesario para sanar heridas más profundas. Durante meses viví en mi villa italiana, rodeado de belleza y paz. Desayunaba con vistas a los Alpes, paseaba por pueblos medievales, navegaba en mi lancha por el lago, pero en medio de tanta serenidad, una parte de mí anhelaba el reencuentro. A través de un detective supe que Isabel publicaba anuncios desesperados buscándome, que vivía con austeridad y dedicaba su tiempo a sus hijas. ¿Era suficiente para merecer una segunda oportunidad? Decidí ponerla a prueba. A través de un intermediario le envié un mensaje. Su padre está vivo, está dispuesto a considerar un reencuentro bajo condiciones. Ella aceptó de inmediato. Las condiciones eran duras: admitir públicamente su error, devolver hasta el último céntimo de la venta de la casa, explicar la verdad a sus hijas y entender que el perdón no era automático. Para mi sorpresa, cumplió con todo. Durante 6 meses trabajó sin descanso, publicó su disculpa y tuvo la valentía de hablar con mis nietas. Niñas, yo eché al abuelo de su casa, fui egoísta y cruel, les dijo, y ellas, con una madurez que me enorgullece, la consolaron. Finalmente acordamos un encuentro en Montecarlo. Cuando la vi llegar, demacrada y humilde, supe que había cambiado. Papá, perdóname, dijo entre lágrimas, porque fui la peor hija del mundo. ¿Y qué has aprendido?, pregunté. Aprendí que el amor de un padre es un tesoro y yo lo tiré a la basura. Aprendí que las acciones tienen consecuencias. Hablamos durante horas y al final le dije, tienes 1 año para demostrarme que has cambiado. Y lo hizo. Durante ese año me escribió cada semana, me contaba sobre sus luchas y sus progresos. Al final volví, no a la casa antigua, sino a una nueva, donde el respeto es el cimiento principal. Hoy nuestra relación se reconstruye día a día, con honestidad y humildad. Y así, amigo mío, llegamos al final de mi historia. No es un final feliz al estilo de los cuentos, sino un final real, donde las cicatrices siguen ahí pero ya no duelen. Aprendí que la dignidad no se negocia, que el respeto es el único lenguaje que perdura, y que nunca es tarde para recomenzar, incluso cuando el camino está lleno de sombras. Porque al final, lo que importa no es la casa en la que vives, sino el amor que siembras en ella. Y si alguna vez alguien le dice que no pertenece, recuerde mi historia. A veces pertenecer a uno mismo es el mayor triunfo de todos. ¿No cree usted?